El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual informa que en sesión de fecha 6 de septiembre, la Sala accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir y tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, boletines 14.900-13, que regula la publicación y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo, y boletín número 15.163-13, que modifica el Código del Trabajo para disponer la entrega de información expresa sobre las remuneraciones asociadas a las ofertas de empleo. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Musante, Delgado, Molina y Osandón, y de los diputados señores Giordano, Leal, Ulloa y Undurraga, don Alberto, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio. Un correo electrónico de la señora Belkis Borges, directora de sede del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, a través de la cual exponen la grave y compleja situación contractual que están atravesando los 200 trabajadores y 350 docentes que mantienen sus remuneraciones, honorarios y cotizaciones impagas desde junio a la fecha, sin contar la dificultad que ya tienen frente a la tramitación interna de licencias médicas, liquidaciones de sueldo y tramitación de boletas de honorarios pendientes. Al respecto, solicitan a la brevedad ser recibidos por la Comisión y por intermedio de la Comisión solicitar una audiencia con la Ministra del Trabajo y Previsión Social y el director de la Dirección del Trabajo. Asimismo, adjunta última declaración que han hecho llegar a la opinión pública. Un correo electrónico del diputado señor Alberto Undurraga, mediante el cual remite una solicitud de audiencia con la Comisión para que el señor Gerd Tegmeyer relate su experiencia cómo el sistema previsional lo perjudicó, señalando entre las causas que la AFP ha usado la simetría de información en beneficio propio, información esencial que le hubiera permitido tomar una mejor decisión al momento de la jubilación. Y por último, señor presidente, un correo electrónico de la señora Mónica Pérez Ávila, mediante el cual solicita se estudie la opción de teletrabajo para funcionarios públicos, en específico a quienes, por diversos motivos, de salud o por condición, no pueden asistir a las oficinas y rinden mejor en sus hogares. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Me solicitó la palabra la diputada Chicardini. Sí, gracias, presidente. Presidente, mire, yo traigo a la comisión un tema que entiendo que se conversó muy a grandes rasgos en sesiones anteriores a propósito del término de la alerta sanitaria, que fue el 31 de agosto. Ustedes se preguntarán por qué traigo esto a la Comisión de Trabajo. Porque con el término de esta alerta sanitaria también trae consigo el término también de contrataciones de funcionarios y funcionarias de la salud. Y este es un tema que me ha planteado el Colegio de Enfermeras. Yo quiero citar una frase que decía su vicepresidenta, que pareciera ser que de los aplausos a los funcionarios a propósito de la pandemia se fueron olvidando. Y en ese contexto tenemos que entender de que no solo esto puede afectar evidentemente a los funcionarios desvinculados, sino que también a otros funcionarios que siguen haciendo sus labores en los centros de salud. Pero sabemos que siempre hemos tenido mucha demanda, que hemos visto los centros de salud que siempre están muy colapsados y que esto al final del día afecta a los pacientes que son los más vulnerables de nuestro país. Y por eso, presidente, desde el Colegio de Enfermeras han levantado justamente estas alertas para poder entender la magnitud de este problema y ver cómo se puede justamente abordar para que no se generen lo que ellos han proyectado, que es justamente ralentizar aún más la atención de los pacientes. Muchas veces son meses, años, pero porque tenemos que tener muy presente, presidente, que en la salud no se pueden mermar los recursos, ni tampoco los recursos humanos, ni tampoco económicos. Y yo creo que es ahí, presidente, donde entendía que era una buena oportunidad tratar esta situación en la Comisión de Trabajo, porque no es un tema solo sanitario, sino que creo que también es laboral.
Y en ese contexto, presidente, yo creo que es importante enviar los siguientes oficios, que deben ir dirigidos, por cierto, a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y que nos aclaren algunos puntos, como por ejemplo, si se analizaron medidas de mitigación frente al impacto que va a generar a los pacientes del sistema público la desvinculación de cerca de 6.000 funcionarios a lo largo de nuestro país. En segundo término, saber cuántos trabajadores se estarían desvinculando a nivel nacional y si es que es posible que nos puedan entregar esta información desglosada por región. En tercer lugar, cuántas atenciones de salud se estarían dejando de realizar con esta desvinculación. Y por último, si es que se ha cuantificado el impacto que para las arcas fiscales va a traer esta medida, principalmente producto de las demandas laborales a las que el Estado se va a exponer y, por supuesto, en consecuencia, las indemnizaciones correspondientes. Yo, presidente, creo que es un tema que debiésemos tener presente en la Comisión de Trabajo y, por cierto, tenemos que buscar la forma, principalmente el foco, creo yo, de que es mejorar la atención de los pacientes, pero al mismo tiempo ver cómo podemos evitar estas complejidades que se pueden dar a propósito de las vinculaciones de los funcionarios y funcionarias. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo sobre el oficio solicitado? Muy bien, muchas gracias. Diputada Musante. Muchas gracias, presidente. Yo vengo a esta comisión por un tema muy sensible, la verdad, y que tiene que ver con salud mental y con la prevención del suicidio. Como bien se mencionaba en la cuenta, presenté la semana pasada un proyecto de ley que establece un permiso de acompañamiento para personas que se encuentran en riesgo de suicidio y que fue patrocinado transversalmente por varios miembros de esta comisión. Hoy día está la oportunidad de decirle a aquellas personas que están pensando en quitarse la vida que se queden y que puedan ser acompañados por sus seres queridos mientras están viviendo los momentos más difíciles. Ahora mismo, en esta solicitud que le estoy haciendo de poner en tabla este proyecto, hay 5 personas que están pensando en terminar con sus vidas, así que espero que esta comisión lo tenga bien y que también quieran decirles que se queden. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Lavesi. Presidente, por su intermedio, agradecer el proyecto que presenta la diputada. Creo que es un tema tremendamente sensible, porque aquel que toma la decisión de quitarse la vida, muchas veces no se sabe cuál es el problema que está llevando. Y lo toma porque finalmente, probablemente, agotó todas las opciones para poder salir de ese problema, cual sea el pesar que está pasando esa persona. Presidente, me gustaría aprovechar que está el subsecretario acá por su intermedio, es que el Ejecutivo le pusiera suma urgencia a ese proyecto. Tomando en cuenta que hoy día el mismo presidente, Gabriel Boric, ha sido un promotor de la salud mental. Y a lo mejor de esa manera, y poniéndole urgencia a un proyecto como este, probablemente pueda, digamos, de una u otra manera, pedir perdón a aquellos que ya se han suicidado. Muchas gracias, presidente. Diputado Leal. Presidente, la diputada Camila Musante me invitó a participar de su proyecto, yo lo patrociné también, y me gustaría respaldar su petición de que diéramos una señal clara en materia de salud mental. Más de 3 millones de chilenos en el último año han tenido problemas de alguna decisión psicológica y psiquiátrica, y aquí estamos hablando de los casos extremos, que cuando una persona tiene riesgo suicida, que alguien de su círculo cercano, su pareja, su cónyuge, algún hijo que está trabajando, lo pueda acompañar durante 14 días, con posibilidad de que se pueda aprobar por una vez. Tampoco estamos hablando de una licencia indefinida en el tiempo, y previamente diagnosticada por un psiquiatra como corresponde. Entonces yo creo que es un tema de sentido común, yo creo que es un proyecto que tiene apoyo transversal, y creo que tenemos la oportunidad de sacarlo rápido en esta comisión. Así que yo, presidente, pedirle también, por su intermedio, al Ejecutivo que está acá, que le pongan urgencia, y tenemos posibilidad de sacar un proyecto rápido. Solo eso. Gracias, presidente. Subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, mencionar que, bueno, estudiaremos, esperaremos el oficio pertinente.
con todo caso hay que distinguir algunas cosas. Hay algunos instrumentos existentes, por ejemplo la llamada ley sana, que en algunos casos llega hasta los 18 años, y ahí hay un tipo de suicidio que tiene que ver con adolescentes. Y en todo caso, si vamos a mirar una población mayor, todo esto requiere los debidos estudios de sustentabilidad para poder generar el financiamiento de una medida como esa. En el caso de Sana, es posible, probablemente, dependiendo del impacto que tenga, con los fondos que hoy día tiene el fondo, valga la redundancia, de acompañamiento. Y eso se podría mirar con esta diferenciación. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Palabras sobre puntos varios. Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, continuar con el estudio y votación del proyecto de acuerdo originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el convenio número 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 22 de junio de 1995, correspondiente al boletín 16.181-10, calificado con urgencia de suma. Tenemos dos invitados para este proyecto, para la discusión de este proyecto, y en primer lugar voy a darle la palabra a don Ricardo Calderón Galás. Él es consejero nacional. Perdón. Bien. En primer lugar decía, le vamos a dar la palabra a don Ricardo Calderón Galás, quien es consejero nacional de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC. Así que invitamos inmediatamente a don Ricardo Calderón. Don Ricardo. Muy bien. Bien, don Ricardo, Ana, bienvenidos. Les voy a dar entonces la palabra para que puedan referirse a este proyecto de acuerdo relacionado con el convenio 176. Y para ello tienen hasta 10 minutos. Podemos ser flexibles con eso. Es un parámetro. Ana, ¿partes tú? Tienes que apretar el botón que está abajo del negro, el que está abajo del micrófono. Ese. ¿Aló? Bueno, primero saludarlos a todos, los diputados presentes, saludar a quienes nos acompañan también, como trabajadores de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería CETEMIN, que reúne a la Federación de Trabajadores del Cobre FTC, a la Federación Minera de Chile FMC, a la Confederación Minera de Chile, la CONFEMIN, a la Federación de Supervisores de Codelco, FESUC, a la Federación de Supervisores de Antofagasta Mineral, FESAM, a la Federación de Supervisores de la Minería Privada, FESUMIN, y a la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Como trabajadores y trabajadoras, en especial a los trabajadores subcontratados de la minería, valoramos el inicio del proceso de ratificación por parte del Estado de Chile del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Contar con un entorno de trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental de todas las trabajadoras y trabajadoras de la minería, sobre todo los más numerosos y precarizados, como somos los trabajadores y trabajadoras del subcontrato. La pretensión de nuestro país de ser un país líder en minería debe tener una correspondencia en materia de seguridad minera. Según cifras de Cernajemin, desde el año 2018 al 2022, en la gran minería registra un total de 21 accidentes fatales. En lo que va del año son 12 accidentes fatales. No queremos más trabajadores muertos ni lesionados y por ello resulta fundamental ratificar un convenio específico sobre reglas básicas y de seguridad. Quienes trabajamos en el mundo de la minería somos muy conscientes del valor que representa el convenio 176 de la OIT para nuestra seguridad, para la prevención de riesgo de accidentes y enfermedades, para la protección de nuestra salud y de nuestra vida. Han transcurrido 28 años desde que fue establecido en junio de 1995 y nunca hubo voluntad de ratificarlo por el Estado de Chile, lo que da una clara idea de la envergadura y la importancia del proceso que da inicio al Gobierno de Chile.
Se trata de un convenio que establece estándares básicos a cumplir en la minería, en materia de tan distintas como la exigencia sobre salvamentos o primeros auxilios, equipos sanitarios y entrega de información a las y los trabajadores. Pero lo más importante desde el punto de vista sindical es que fortalece los derechos de las y los trabajadores mineros a participar en la toma de decisiones respecto a las medidas de seguridad para prever y evitar más enfermedades, más lesiones y más muertos, lo que sin duda constituye una gran responsabilidad para el mundo sindical. Una señal en este sentido fue la firma durante agosto del Compromiso Nacional por la Seguridad Minera, suscrita por todos los principales actores del sector minero, entre ellos la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, CETEMIN. Nos preocupa y no aceptamos los discursos empresariales que han insinuado la inutilidad de la ratificación bajo el argumento que estas normas se encuentran ya reconocidas suficientemente en nuestra legislación y que bastaría con un autocuidado y con más autocontrol, cuando en el intertanto los trabajadores se siguen enfermando, accidentando y muriendo. La ratificación del convenio 176 para el país de formular, aplicar, revisar periódicamente una política nacional coherente en la minería de seguridad y salud en las minas, y para nosotros y nosotras es un paso gigantesco de avance, pero también somos conscientes de que no resuelve todas las problemáticas de seguridad. Quedan otras tareas pendientes, tal como se ratificó recientemente el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Es importante ratificar a la brevedad otras normas de protección a los trabajadores, como el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores desde el año 1981. La ratificación del 176 constituye un punto de partida para elevar los estándares de seguridad en salud, incluyendo esto como un punto relevante y esencial en cada negociación colectiva. Queremos destacar y valorar el último acuerdo marco suscrito hace 9 meses entre la Confederación de Trabajadores del Corbe, Codelco y las empresas contratistas en la minería, incorporando una cláusula que indica, abre comillas, que las partes trabajan en la implementación de acciones que sean necesarias para dar cumplimiento íntegro al convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas, considerando este como trascendental para el fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores mineros, especialmente en relación con los derechos a la consulta, a la participación en las medidas de seguridad y salud aplicables a riesgos presentes en la minería. Reforzamos la seguridad y la salud en el trabajo. Es un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras reconocidos por los argumentos e instrumentos internacionales. Lo demás lo va a detallar el compañero acá presente, por los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ricardo. Bien, muchas gracias, presidente. Saludo con su intermedio al conjunto de la comisión, y a mí me va a tocar exponer básicamente respecto a aspectos bien puntuales que están en la presentación que se veía hace un rato y que de alguna manera responden a las inquietudes que tiene el mundo empresarial en relación a la aprobación del convenio, ¿ya? En primer lugar, ahí, bueno, destacar que la salud y seguridad en el trabajo y los entornos de trabajo saludable fueron elevados a categoría de derechos fundamentales en la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo del año 2022, y el mismo 2022 el gobierno inicia el proceso de ratificación de este convenio, que ha contado históricamente con un apoyo bien transversal del conjunto del mundo parlamentario, ¿ya? Y si podemos avanzar, Germán, ya. Bueno, y acerca de estas inquietudes que se plantean, no lo voy a leer, lo voy a dejar, pero solo destacar algunas cosas. Bueno, nosotros reconocemos que a nivel nacional existe un cuerpo normativo relevante en materia de salud y seguridad del trabajo y también en la minería en particular. No obstante eso, también existe un consenso de que hay que ir mejorando esto progresivamente, porque van cambiando las condiciones, va cambiando el trabajo. Hoy día, con el uso más intensivo de la digitalización y las revoluciones tecnológicas, los impactos en salud y seguridad, por ejemplo en salud mental, que impactan de manera diferencial a hombres y mujeres, son temas que requieren que se vayan analizando y actualizando la normativa. La misma OIT ha señalado que no existirían brechas relevantes en la normativa chilena en caso de aprobar
el convenio y por lo tanto no se abrirían vacíos interpretativos como se ha planteado críticamente de parte de algunos sectores, ¿ya? Y finalmente, bueno, valorar la confianza en el tripartismo. Nosotros creemos que es muy importante destacar que a través del diálogo social y la construcción de acuerdos por esta vía se puede efectivamente mejorar una serie de situaciones que de otra manera, digamos, nos llevan a caminos un poco sin salida. Y algo que nos gustaría que se considerara como ejemplo, como experiencia, cuando se converse, ¿no es cierto?, acerca de negociación multinivel, ¿ya? Y ahora, rápido y brevemente, los detalles están ahí. Primer punto, en relación al sistema de responsabilidad por culpa, nosotros consideramos, y ahí quedan los antecedentes, que están suficientemente claras las obligaciones y las responsabilidades que tienen el empleador, la empresa mandante, y también con las responsabilidades que tiene la empresa contratista, pero sobre todo la mandante tiene obligaciones que son equivalentes a lo que se establece en el convenio desde el punto de vista de garantizar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, no habría que generar alguna normativa especial o específica en relación a esa materia. Ahora, si pasamos a la otra, particularmente en relación a las empresas mandantes, el convenio establece en su artículo 12 la responsabilidad que tiene cada uno de los empleadores, y en el 183E del Código del Trabajo está establecido, si avanzamos, por favor, la responsabilidad que tiene la empresa principal respecto a las obligaciones que tiene las empresas que elaboran, digamos, a su cargo. Y a nuestro entender no existiría ningún tipo de desincentivo o dilución de responsabilidades en la mandante versus la contratista, porque hoy día la normativa es absolutamente clara respecto a qué le responde a cada cual, y esto está refrendado no solo en el Código del Trabajo, sino que también en el Decreto Supremo 594. ¿Ya? Si podemos ir a la tercera. Bueno, este es que tiene que ver con los elementos de protección personal, ¿ya? Se plantea de que la forma como está redactado, digamos, el convenio despriorizaría el tema de la protección personal versus la reducción de los riesgos, y en los dos decretos que están ahí citados, tanto el Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Salud, establecen que los riesgos residuales deben ser abordados, o sea, el enfoque es fundamentalmente preventivo, pero los riesgos residuales deben ser abordados, ¿no es cierto?, a través de las actividades que implican la entrega de equipos de protección personal, y adicionalmente los reglamentos internos establecen las obligaciones disciplinarias que el empleador tiene, que hacen normativamente exigible, digamos, el uso de los mecanismos de los equipos de protección personal como parte de las medidas eficaces que el empleador puede implementar para garantizar lo establecido en el 184 del Código del Trabajo. La letra D tiene que ver sobre la necesidad de una nueva institucionalidad, la necesidad de una nueva institucionalidad para el cumplimiento del derecho de consulta y participación de los representantes de los trabajadores. Nosotros decimos que no es necesaria una nueva institucionalidad porque tenemos en la legislación chilena dos instituciones que se hacen cargo de este tema. Primariamente, los comités paritarios, ¿no es cierto?, de higiene y seguridad, quienes tienen sus responsabilidades, sus roles y sus facultades bastante claras. Y si podemos pasar a la siguiente, también nos interesaría destacar, porque no ha sido suficientemente destacado, que las organizaciones sindicales, ya en el artículo 220, número 8 del Código del Trabajo, se establece que dentro de sus fines está, ¿no es cierto?, propender al mejoramiento de los sistemas de prevención de riesgo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de las competencias, ¿no es cierto?, que tienen los comités paritarios, pudiendo además formular planteamientos y peticiones ante esto y exigir su pronunciamiento. Por tanto, las organizaciones sindicales de cualquier nivel tienen un rol bien significativo respecto al cumplimiento de este derecho de consulta, y por tanto creemos que no sería necesaria una nueva institucionalidad que genere otro sistema, otras estructuras para dar cuenta de este derecho establecido en el convenio 176. Y el siguiente tiene que ver con el autocuidado y el cuidado colectivo del trabajador.
bueno, ahí básicamente nosotros somos críticos siempre de la teoría del autocuidado, porque básicamente el cuidado que el trabajador o la trabajadora aplican en el mundo del trabajo tiene que ver con el cumplimiento diligente de las normas preventivas que han sido establecidas por el empleador. ¿Ya? No es una forma particular o creativa de autoaplicación del cuidado, sino que tiene que ver con las normas, con el conocimiento de los riesgos y cómo el empleador, de acuerdo a la obligación legal que tiene, ha establecido, digamos, sistemas, protocolos y estructuras para establecer este deber de cuidado. Y además, recordemos, nuevamente citamos, tiene las facultades disciplinarias establecidas en el reglamento interno, lo cual obliga nuevamente, ¿no es cierto?, a que el cumplimiento de las normas que el empleador establece para el cuidado de los trabajadores deban ser ejercidas por esto, y de lo contrario, bueno, están las facultades disciplinarias que se establecen en la ley. Y finalmente, que si bien este es un tema que no salió la sesión pasada, sí es un tema que ha generado en alguna oportunidad algún nivel de controversia, que es la siguiente, la letra E, claro, y que tiene que ver con el artículo 184 bis, ¿ya? Este artículo, como ustedes saben, le faculta a los trabajadores y trabajadoras para interrumpir y eventualmente abandonar, ¿no es cierto?, el trabajo y los lugares de trabajo cuando por motivos razonables, digamos, hay riesgos inminentes para la salud y la vida, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Creemos que esto es un derecho autónomo que tiene como único requisito la gravedad, la inminencia y la inevitabilidad de la exposición al riesgo, lo que hace que el trabajador pueda tomar la decisión, y esto no implica que el empleador no haya cumplido diligentemente con su rol de cuidado. Porque, por ejemplo, si hay una catástrofe natural, un terremoto, un maremoto o una situación, ¿no es cierto?, no administrable desde el punto de vista de las normativas, claramente el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, en cualquiera de sus jerarquías, tiene, por cierto, el derecho de cuidar, ¿no es cierto?, su vida y su integridad y abandonar estos lugares de trabajo. Ahora, esto debe informarse al empleador y además informarse a la Inspección del Trabajo. Creemos que esto, en el tiempo que se ha aplicado, no ha habido un mal uso, y por lo tanto, cuando se ha levantado cierta inquietud a que el mundo sindical haga un uso diverso al objetivo fundamental que tiene este artículo, no ha sido así en la práctica. Y creo que ahí estaríamos con nuestra presentación bien apretadita, breve, y ahí están los elementos presentados. Muchas gracias, Ricardo y Ana, por su exposición en representación de la Federación de Supervisores del Cobre y también de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Consultas, ¿cómo? No, iba a abrir una ronda de consultas para luego de ellas someter el proyecto de acuerdo en votación. No. Bien, consultas, diputada González y diputada Osandón. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de los dirigentes sindicales y de los trabajadores que llegan una larga lucha y una larga experiencia también en faena. Es importante no solo tener una ley o ratificar un convenio, sino que saber exactamente cómo este convenio, estas modificaciones están operando en faena. Y ahí tenemos una larga brecha de lo que está pasando en las faenas mineras, y eso da cuenta la lamentable estadística que tenemos con los accidentes fatales que tenemos en estos últimos 2 años. Cuando creíamos que habíamos superado algunas barreras en seguridad de la minería, la estadística nos golpea en la cara y nos dice que algo no se está haciendo bien o algo se está haciendo demasiado mal, porque los trabajadores hoy día están perdiendo la vida en las faenas y lamentablemente han sido la mayoría trabajadores contratistas, lo que nos da cuenta también de un régimen de precarización y de una estructura laboral que hoy día no está funcionando y donde no se están respetando los derechos laborales básicos. Y esto lo digo con conocimiento de causa como ex dirigente sindical de la faena en la minería El Teniente, en donde cuando fue el tema de la pandemia, como dirigente sindical, instruí a los trabajadores a aplicar el 184 bis por riesgo inminente en la faena,
porque cuando vino la pandemia solamente quedaron los operarios trabajando y todos los gerentes y subgerentes empezaron con el teletrabajo. Y lo que nosotros pedíamos era que efectivamente se asegurara medidas básicas en pandemia, que era la toma de temperatura, la entrega de mascarilla, el tema del alcohol. Y hablo en las primeras semanas de la pandemia, en donde las mascarillas, habían escasez de mascarillas, en donde nadie sabía muy bien qué medidas tomar. Nosotros, por resguardo también de los trabajadores que tenían enfermedades críticas, que tenían enfermedades de base, que tenían cierto rango de edad. Y finalmente, por haber aplicado esa medida del 184 bis, posteriormente los trabajadores fueron despedidos. Y voy a poner otro elemento en la mesa también, en donde voy a hablar de la división del teniente porque es un poco la que más conozco cómo opera internamente. El año pasado tuvimos 70 despidos de trabajadores de planta. Y esos 70 despidos de trabajadores de planta, hoy día los trabajadores han llevado una larga lucha y se han autodenominado los exonerados de Codelco, porque ellos están alegando un despido injustificado por haber participado como candidatos a dirigentes sindicales o haber participado en comités paritarios o haber sido críticos de procesos de negociación colectiva y han sido despedidos por esas causales, no por una necesidad de la empresa, porque sabemos que una empresa tan grande como la empresa estatal Codelco no tiene necesidad de despedir a sus trabajadores. Inclusive las calificaciones de esos trabajadores son calificaciones altas, son evaluados técnicamente, bien evaluados, sus jefes directos tienen una muy buena evaluación en la parte técnica, pero a los trabajadores se les ocurrió o participar en comités paritarios o dirigencias sindicales y fueron despedidos. Hace poco los trabajadores fueron a exponer a la OIT en Ginebra, un viaje que fue autofinanciado con recursos propios, y nos da cuenta que la Inspección del Trabajo no está logrando pesquisar estos temas, las fiscalizaciones no están siendo efectivas, los tribunales del trabajo no están pudiendo tomar todos estos elementos y los trabajadores hoy día han tenido que llegar a organismos internacionales por la vulneración de los derechos laborales y de seguridad. ¿Y qué pasa cuando empezamos a silenciar las organizaciones y la representación de los trabajadores, ya sean comités paritarios o empezamos a cooptar sindicatos? Pasa que los trabajadores se quedan sin voz, se quedan sin representación y además atemorizados de poder generar alguna denuncia por condiciones inseguras, y eso va acumulando condiciones inseguras que no se están pudiendo pesquisar y finalmente, vuelvo a insistir, la estadística lamentablemente no está dando cuenta de que hay algo mayor que hacer ahí. También los comités de paritarios que son de faena no tienen fuero los presidentes de comités paritarios de faena, lo que le impide también poner en la mesa elementos o ser un contrapeso a la voz de la empresa o de la mandante en este caso. Y eso también los deja al arbitrio de estas condiciones inseguras, y suma otro elemento, la falta de relaciones laborales que ha tenido Codelco con las empresas contratistas y en particular en el teniente una ausencia total de relaciones laborales. Entonces cuando los dirigentes o los trabajadores denuncian una condición insegura, Codelco le dice no, eso es cargo de su empresa contratista. Cuando los trabajadores denuncian condiciones a su empresa contratista, la empresa contratista le dice no, eso es cargo de Codelco. Finalmente nadie resuelve y los trabajadores van acumulando condiciones de inseguridad y de precarización en el trabajo. Así es que agradezco también a la Comisión la pertinencia de poder dar este proyecto y de ponerle celeridad a este tema, pero insisto, una cosa es que nosotros legislemos, pero en la práctica tenemos que ver que esa legislación se cumpla y cumpla con el debido objetivo que tiene. Por algo existen los comités paritarios y por algo existen los derechos sindicales, porque están reconocidos que hay una lógica detrás de eso que es altamente necesaria para el mundo del trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputada González. Diputada Sandón. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los dos expositores. Y estaba revisando la presentación que nos hizo el Consejo Minero, la última sesión, presidente. Y bueno, gracias a Dios, dice, el Consejo Minero apoya la ratificación del convenio 176, ¿ya? Y me recuerdo que ellos hicieron como 3 precisiones. Había ciertos puntos que no es que estuvieran en contra, sino que decían que deberían ser precisados. O sea, no hay una cosa en contra, sino que tenía que ser precisado. Yo le pregunté al Ejecutivo en ese minuto, no quedó muy claro porque tal vez parte del proceso de la adaptación que va a venir después, pero una cosa que le corresponde al Ejecutivo. Pero en este caso, leyendo bien la presentación, me gustaría preguntarle a don Ricardo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores, fue uno de los 3 puntos
que se pidió como precisión. Aquí, ¿usted piensa de que aquí, si los comités paritarios dan abasto a esto, o se va a tener que crear como otro tipo de instancia o una nueva instancia para esta consulta o participación? O sea, si se va a necesitar, son como las tres cosas que hizo el Consejo Minero, que le pidió que se pusiera atención a esto. Me gustaría hacerle esa pregunta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. ¿Alguna otra consulta? Pareciera ser que no. Ricardo, Ana. Sí. Bueno, primero, por la pregunta de la diputada. Sí, con respecto a lo mismo, hay artículo 183A, el 183B, el 183E, que en realidad también efectivamente tratan de regular la relación entre los trabajadores contratistas y subcontratistas con los trabajadores de planta. Nosotros vemos que en la realidad efectivamente no se cumplen ciertas cosas y que los trabajadores más afectados somos los trabajadores contratistas. Pues bien, nosotros creemos que hay ciertas cosas que efectivamente podemos hacer, que tiene que ver con el tema de las normativas relativas a higiene y seguridad en el subcontrato minero, que tiene que ver con, uno, la fiscalización, y así asegurar el cumplimiento de las normativas y asegurar también el cumplimiento de la ratificación de este convenio, que es tan importante para los trabajadores, y que tiene que ver también con fortalecer el tema de la dirección del trabajo, para que ésta pueda actuar como fiscalizadores de las obligaciones laborales con mayor atribuciones y recursos. Nosotros creemos que eso es una cosa que es importante para lo que hoy día existe, y aparte el tema de lo que está y que lo que esperamos que efectivamente se ratifique, porque es la urgencia que tiene, porque tiene que ver con la vida y la salud de la y los trabajadores. Eso, diputada, gracias. Sí, bueno, primero en relación a la consulta de la diputada Sandón. A ver, nosotros participamos en una institucionalidad tripartita que es el Consejo Superior Laboral, y tiene una comisión minera, ¿ya? Esa comisión sesionó hoy día en la mañana, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas visiones durante la reunión, y conversamos con el Consejo Minero respecto a estas precisiones, y le preguntamos ¿y cómo se cierra esta brecha, o cuál es la inquietud específica? Y nos decían que la inquietud específica que tienen es que existan espacios que generen la obligación de generar nuevas normas o interpretaciones de ciertas normas, ¿ya? ¿Qué es lo que respondemos nosotros? Y con esta presentación creemos responder, digamos, todos los puntos de brecha, diciendo que no hay brecha normativa, ¿ya? No hay que generar instancias nuevas, y particularmente respecto a la pregunta en relación al derecho de consulta y participación, efectivamente, con lo que hoy día tenemos, tanto de los comités paritarios y las facultades que tienen, como de las organizaciones sindicales, existe, ¿no es cierto?, norma para satisfacer de manera razonable, de acuerdo a los estándares internacionales, este derecho. Y creemos que el Ejecutivo, digamos, deberá hacer cargo, o el Parlamento, de tal manera que en la ratificación estos temas queden debidamente cerrados, de tal manera que después no se generen, digamos, malas experiencias en relación a ello, y podamos avanzar en confianza, de buena fe y en forma transparente, que es la manera como hemos ido construyendo este diálogo. Y solamente agregar que le pedimos nosotros, como se termina una reunión de carácter urgente a la ministra, a las nuevas autoridades de minería. Este jueves vamos a tener esa reunión, pues efectivamente agosto, que fue el mes de la minería, nos dejó un resultado desastroso desde el punto de vista de fatalidades. Eso es así. Esto afecta mayormente al nivel contratista. También hay mayor fatalidad en el sector de la pequeña minería. Probablemente ahí se requiere un rol más activo del Estado, ¿no es cierto? Porque las grandes empresas mineras en general, digamos, tienen más recursos, invierten y tienen mejores resultados. Pero hay ciertos focos donde efectivamente hay que poner una atención mayor, y esa atención probablemente no requiere o no basta solo con lo que hagan las compañías. Eso, presidente. Muchas gracias. Francisco, a propósito de la consulta de la diputada Sandón. Sí, particularmente respecto a la consulta de la diputada, hacer presente, como bien señala los dirigentes sindicales presentes, que acá hay que
analizar el ordenamiento laboral y de seguridad en particular de forma global. Efectivamente existe el comité paritario. Ahora, llama la atención que un poco no se tome en parte la discusión que existe una norma específica en materia sindical, donde los sindicatos, a propósito del artículo 220, número 8, pueden hacer peticiones concretas y proposiciones y pueden exigir su pronunciamiento. ¿Qué pasa cuando un empleador no da cumplimiento a esta norma? Eventualmente se podría estar transgrediendo los fines de la organización sindical, los que ya están regulados. Acá el Ejecutivo no está haciendo ninguna modificación y eso eventualmente podría ser constitutivo incluso de una práctica antisindical. Entonces, acá hay que mirar justamente esto en su conjunto. Tenemos el comité paritario, pero además existe una instancia actualmente, a propósito de la regulación del Código del Trabajo, que también permite la participación de las organizaciones sindicales. Entonces, en ese sentido, teniendo presente el espíritu del convenio, el juicio del Ejecutivo en la materia existe tanto participación de representantes de los trabajadores por la vía del comité paritario y de representantes de los trabajadores por la vía de la organización sindical. Eso sin perjuicio de que además los reglamentos internos, como todos saben, cuando sufren modificaciones se tienen que, o cuando se dictan se tienen que poner en conocimiento de los trabajadores y también existe una instancia incluso de impugnación. Entonces, solo como para hacer esa precisión respecto a cómo se va generando la dinámica de participación en estas materias, lo que se refuerza además, como lo señaló tanto el subsecretario o la ministra, a propósito de un avance necesario que es la Política Nacional de Salud y Seguridad en Minas, que también ahí va a tener participación tanto de representantes de los trabajadores como representantes de los empleadores y del gobierno. Eso. Muchas gracias, Francisco. Pero breve, diputada, porque tenemos que pasar al segundo punto y tenemos que votar. No, súper breve. El tema del sindicato y que también se preocupa de temas de seguridad es correcto, pero también tenemos que mirar que no todos los trabajadores pueden acceder a organizaciones sindicales o no todos tienen organización sindical y nuestro país nunca ha subido del 20% de sindicalización, lo que es una falencia grave también. Y en ese contexto los comités paritarios son mucho más transversales, pero igualmente tienen la falencia y que cuando son comités paritarios de faena no tiene fuero sindical fuero de comité paritario el presidente, sino que lo tiene la faena central, que generalmente son en Santiago o en otras ciudades alejadas de lo que pasa en faena. Entonces también eso es un poco como falencia. Y por otro lado, el tema de las relaciones laborales, yo le pediría al presidente, si la comisión lo tiene a bien, poder oficiar a Codelco de cómo está llevando las relaciones laborales con las empresas contratistas y también de oficiar cómo es la subida faena por los dirigentes sindicales, porque lo que yo tengo entendido que Codelco, los dirigentes están vetados para subir a faena a investigar o hacer fiscalización, que es su principal rol. Entonces me gustaría, si lo tiene a bien la comisión, poder oficiar por esos dos puntos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Vamos a despejar primero el punto de la votación, que es lo que nos convoca. Así que le voy a pedir a don Pedro que iniciemos la votación en general de este proyecto de acuerdo. Es una sola votación, ¿no? Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Lavé. Señor Leal. A favor, señor. Señora Orsini. Señora Osandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Presidente, ¿cómo vota usted? A favor, don Pedro. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Presidente, aprobado el convenio. Y diputado informante le corresponde al señor Ulloa. Muy bien. Diputado informante, don Ulloa. Y le agradecemos a don Ricardo Calderón y a doña Ana Lamas por habernos acompañado. El proyecto de acuerdo se aprueba y ahora pasa a la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una... Ah, claro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, colegas, en segundo lugar nos corresponde continuar con el estudio de los proyectos de ley refundidos, boletines 14.900-13, que regula la publicación y transparencia de remuneraciones en las ofertas de trabajo, y el boletín número 15.163-13, que modifica el Código del Trabajo para disponer
la entrega de información expresa sobre las remuneraciones asociadas a las ofertas de empleo. Para tales fines hemos invitado a don Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, SPC, y va a estar en representación de este organismo don Sebastián Hurtado, quien es fiscal de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. También hemos invitado a don David Acuña, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien se encuentra junto a don José Manuel Díaz Zavala, vicepresidente de Gestión y Finanzas de este mismo órgano. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a don Sebastián Hurtado para que se pueda referir a estas dos mociones parlamentarias y para eso tiene hasta 10 minutos. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación que se nos hizo para opinar sobre los proyectos de ley boletines 14.900-13 y 15.163-13. Hago extensivos también los agradecimientos del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, y de su gerente general, Fernando Olviar, quienes no pudieron participar de esta sesión por compromisos previamente asumidos. Quisiera partir esta exposición señalando que el Código del Trabajo, en su artículo 1, define su ámbito de aplicación, indicando que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regulan por dicho cuerpo normativo y sus leyes complementarias. Lo primero que nos salta a la luz de esta definición del ámbito de aplicación de la legislación laboral es que se refiere a relaciones laborales entre empleadores y los trabajadores. ¿Y qué se entiende a nivel normativo, jurisprudencial y de doctrina respecto de la relación laboral? Se entiende que se trata de una situación de hecho que se configura no solo por la existencia de un contrato de trabajo escrito, sino que también puede desprenderse de otros elementos que se dan en la vinculación de un empleador con una persona que presta servicios, dado el carácter consensual que tiene el contrato de trabajo, lo que implica que se perfecciona esta relación laboral por el acuerdo entre, por un lado, el empleador que proporciona un trabajo a cambio de una remuneración, y por la otra, una persona que se compromete a desarrollar ese trabajo a cambio de recibir esa contraprestación económica. A ello se agregan varios elementos más que permiten determinar si existe o no una relación laboral en el caso concreto, como lo son la prestación personal de servicios por parte del trabajador, la subordinación o dependencia del trabajador, la remuneración por tales servicios por parte del empleador, la voluntariedad y o la genialidad. La Oficina Internacional del Trabajo define la relación laboral como un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores que existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. De las definiciones antes expuestas queda bastante claro que el marco donde se dan las ofertas de trabajo escapa del ámbito de aplicación de las relaciones laborales y, en general, del ámbito de aplicación del Código del Trabajo. Se trata más bien del ámbito privado, el área donde se enmarcan las tratativas preliminares de precontrato de trabajo, en el cual rige plenamente el principio de libertad negocial. Y digo en general, ya que como consecuencia de la aplicación de normas constitucionales en el ámbito de las relaciones cotidianas entre las personas, existen normas en el Código del Trabajo que regulan la forma como debe verificarse una oferta de trabajo. Ello se desprende de lo establecido en el artículo 19, número 16, inciso 3 de la Constitución, el cual prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. En ese sentido, el Código del Trabajo se hace cargo de esta prohibición de toda forma de discriminación arbitraria en el ámbito de las tratativas preliminares entre oferente y demandante de trabajo, indicando con claridad las condiciones que no pueden considerarse en las ofertas de trabajo por ser estas discriminatorias. Es así como el artículo 2, inciso 6 del Código del Trabajo se refiere expresamente a que son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso 4. Y ese inciso 4 se refiere a que los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional,
situación socioeconómica, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Luego, en el inciso quinto, se aclara que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Este inciso quinto es muy relevante para el análisis que estamos haciendo en el marco de la tramitación de estos proyectos de ley, ya que a la hora de definirse la remuneración específica que se ofrecerá al candidato que la empresa desea contratar, se sopesarán distintos elementos como lo son la experiencia, competencias, habilidades, estudios, recomendaciones de anteriores empleos, forma en que desarrollará el trabajo, duración de la jornada, entre otros. Es decir, la empresa hará una discriminación no arbitraria entre los distintos candidatos y definirá en base a criterios objetivos recabados del proceso de tratativas preliminares la remuneración y beneficios que en definitiva ofrecerá a la persona interesada en vincularse laboralmente con esta. En las ofertas de trabajo, lo que hace la empresa es definir distintos criterios vinculados al puesto de trabajo que se desea cubrir, muchos de los cuales se estructuran en base a parámetros amplios, como por ejemplo, que la persona tenga entre 5 y 10 años de experiencia, que tenga un título de duración de 10 semestres, del área de las ciencias sociales, por ejemplo, que se maneje en algún idioma, dentro de lo cual también existen distintos niveles de manejo, que se maneje con tecnologías de la información o en herramientas de computación, donde también existen distintos niveles de expertise, todo lo cual debe necesariamente ser sopesado por la empresa a la hora de definir la remuneración que ofrecerá al candidato mejor evaluado. A todo lo anterior se debe agregar lo que resulte del proceso de negociación entre las partes involucradas en las tratativas preliminares, lo que también puede implicar cambios en la suma que finalmente ofrecerá la empresa como remuneración al candidato que desee tener en su empresa como colaborador. Establecer a nivel normativo la obligatoriedad de definir por parte de la empresa o del tercero que ofrece un empleo la remuneración que se pagará a la persona que finalmente acceda al puesto de trabajo podría implicar que se terminen ofreciendo remuneraciones y beneficios más bajos que los que realmente estaría dispuesto a ofrecer la empresa, lo que redundaría en la pérdida de posibilidades de atraer mejores talentos y generaría una pérdida de capacidad competitiva en cuanto a atraer mejores talentos en las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales no estarán en condiciones de competir con las remuneraciones ofrecidas por empresas de mayor tamaño. No nos parece razonable que se establezca normativamente la obligación de definir la remuneración y los beneficios adicionales de forma previa a la estructuración de la relación laboral, ya que para su definición es estrictamente necesario conocer por parte de la empresa cuestiones que solo podrán conocerse luego de haber pasado por un proceso previo de acercamiento, negociación y de recopilación de antecedentes en las tratativas preliminares con el postulante. Establecer la remuneración con anterioridad a la oferta formal de trabajo resultaría contraproducente para atraer talentos, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, que no podrán competir con las remuneraciones y beneficios ofrecidos por las grandes empresas. Podría implicar una regulación de las remuneraciones hacia la baja. Podría implicar que personas con mayores calificaciones no se interesen en participar de los procesos de reclutamiento, afectando con ello la productividad de las empresas, entre otras. La definición de la remuneración es uno de los contenidos mínimos que debe tener el contrato de trabajo, según se indica en el numeral 4 del artículo 10º del Código del Trabajo. Ahí se señala que se debe definir el monto, la forma y el periodo de pago. Además, ese numeral habla específicamente de la remuneración acordada, lo que permite inferir que su definición en específico debe quedar entregada al ámbito de las negociaciones que tengan las partes en sus tratativas previas a firmar el contrato de trabajo. Este artículo también establece que otra de las menciones mínimas del contrato de trabajo son los beneficios adicionales que suministrará el trabajador u otras prestaciones en especie o servicios. En conclusión, y para ir cerrando, nos parece que las loables finalidades perseguidas por ambos proyectos de ley y que dicen relación con mejorar la negociación, perfeccionar la competencia, impulsar remuneraciones al alza, atraer talentos y aumentar la productividad, no se logran con una medida de estas características. Es más, nos parece que
podría ocurrir el efecto contrario, como señalamos anteriormente. En cuanto a la finalidad que se persigue de evitar sesgos en la contratación o que no se produzcan actos de discriminación arbitraria, creemos que la legislación laboral actualmente vigente permite hacer frente adecuadamente a este tipo de situaciones, incluso, como se señaló precedentemente, en el ámbito de las ofertas de trabajo, donde aún no existe una relación laboral entre las partes. En ese sentido, hoy por hoy, constituye una vulneración tanto de la Constitución política como al Código del Trabajo, cualquier distinción, preferencia o exclusión efectuada sobre la base de los criterios señalados anteriormente, y así también lo ha entendido la Dirección del Trabajo a través de su jurisprudencia, la cual ha estimado que el órgano administrativo cuenta con facultades para fiscalizar y eventualmente sancionar a cualquier empleador que formule directamente o a través de terceros y por cualquier medio una oferta de trabajo que contenga una condición discriminatoria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián, por tu exposición en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio. El segundo invitado que estaba contemplado, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, no está conectado, había ingresado a la sesión, pero en estos momentos no está conectado. Les iba a proponer al resto de la comisión que pudiésemos, antes de terminarla, fijar un plazo para la presentación de indicaciones que creemos puede ser el día 29, viernes 29 de septiembre, que es la semana post semana distrital. Este proyecto, recuerden que fue votado ya en general y por lo tanto viene a continuación su votación en particular. Dejemos establecido esa fecha entonces. Viernes 29 de septiembre, plazo para la presentación de indicaciones. Diputado Sandón, usted me había pedido primero la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. A mí, la fusión lo votamos en general, todo el cuento, pero me encantaría saber lo que opina, lo que opina el Ejecutivo en esta materia, porque sobre todo por la exposición que acabamos de tener, porque se señala, tendríamos que ver cómo, que podríamos producir un efecto contrario en el minuto de atraer talento, porque yo tengo muchas dudas de este proyecto, porque lo que tengo entendido justamente, bueno, aquí tenemos algunos de los autores, que en el fondo no se puede preguntarle a la persona cuánto quiere ganar usted, ¿ah? Pero hay que ponerse al otro lado cuánto eso puede perjudicar, en el sentido de que, como bien se acaba de exponer, una persona con más experiencia, con más estudio, lo que sea, puede una empresa tener mayor disposición a pagarle a esa persona, y tal vez sería que uno podría, que tal vez la empresa ponga un monto, pero que ahí no podría bajar, no sé, porque nos acaban de hacer una muy buena exposición en esto. Y también qué pasa, por ejemplo, con las negociaciones, cuando uno dice, mira, estemos en un periodo de prueba, ¿se va a eliminar eso? ¿No van a poder existir tampoco los periodos de prueba? Son muchas las dudas que tenemos como en la práctica de lo que puede producir al final, y una muy buena intención puede terminar siendo al final un harakiri final. Y me encantaría que lo conversáramos con el Ejecutivo de cómo podríamos arreglar este proyecto para que justamente cumpla el objetivo por el cual está. Además, curiosamente, son dos grupos de personas con poco tiempo de diferencia que escribieron exactamente lo mismo, de diputado y diputada. No sé, tengo muchas preguntas y me gustaría que alguien tuviera la posibilidad de responderlas. Y no sé si podría ser el Ejecutivo, justamente para que vayamos eliminando, y antes de poner las indicaciones, antes de que vayamos como a la práctica exactamente de este proyecto, de esta fusión de estos dos proyectos. De todos modos, diputada, bueno, la sesión, no sé si fue la anterior o la primera, nosotros a los primeros invitados a quienes convocamos a esta sesión, a propósito de las mociones presentadas, fue justamente a la Dirección del Trabajo y también fue al Ministerio del Trabajo como tal. Ellos fueron los primeros representantes que estuvieron participando de esta discusión, pero yo en todo caso no tengo problema en que se genere un espacio para que se dé respuesta a algunas consultas que legítimamente puedan estar, pero el gobierno fue el primer invitado. Diputado Ulloa. Sí, sobre el punto, respondiendo un poquito a la diputada Sandón, yo coincido, los proyectos que fueron refundidos tienen buena intención, pero la idea es trabajarlos para que no solamente queden en la intención, sino que tengan una buena técnica legislativa y tengan un resultado esperado. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos lo que propusimos esta discusión?
La discusión hoy día parte de la base de que las ofertas de empleo dicen fundamentalmente dos palabras. Dicen remuneración acorde al mercado o pretensiones de renta. Esa en la práctica funciona. No podemos desconocer esa realidad. Por tanto, lo que queremos nosotros es otorgar un poquito más de certeza a la hora de conocer las reales condiciones de la remuneración ofertada. Eso no significa conocer específicamente el monto exacto final que se va a colocar de acuerdo al día número 4 del Código del Trabajo en la remuneración acordada. Porque lo que señala, por ejemplo, el invitado hoy día, que todavía no entiendo por qué hace una relación entre que no formaría parte de las relaciones laborales, porque sería inconstitucional, no entiendo esa relación todavía. Pero esto, por ejemplo, el lugar de prestación de los servicios. Cuando el lugar de prestación de los servicios queda acordado en el contrato. La remuneración acordada queda acordada, valga la redundancia, en el contrato. Pero, por ejemplo, el lugar de prestación de servicios está en la oferta de empleo. La gente sabe dónde va a prestar los servicios. La gente sabe más o menos las condiciones generales del contrato, pero lo que no sabe es la renta. Entonces, por tanto, no se trata de establecer la renta específica porque eso va a ser fruto de un acuerdo final. Pero a establecer un rango, lo que usted señala, diputada, por ejemplo, un mínimo que puede subir, eso no, obviamente, si sube, bienvenido sea, pero la idea es que no baje, establecer montos conocidos que establezcan cierta publicidad y cierta transparencia a la hora de la oferta de empleo. De eso se trata y esa es la idea general o matriz de este proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Cuello, después le voy a dar la palabra a diputado Durán y le voy a dar la palabra a Francisco en representación del Ejecutivo. Diputado Cuello. Sí, presidente. Bueno, me sumo a lo que opina el diputado Ulloa respecto a que se trata finalmente de asegurar o cautelar un derecho a la información del trabajador o quien postula un trabajo, y por lo tanto eso se satisface estableciendo un rango. Tengo la impresión que el expositor mencionó que este proyecto podría vulnerar alguna garantía constitucional. Me da esa impresión. Entonces me gustaría saber si eso lo puede precisar. ¿Qué garantía estaría en riesgo? Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Diputado Durán. Gracias, presidente. Me perdí de los últimos antecedentes de lo que se estaba discutiendo, pero yo cuando quiero contratar a una persona, yo sé cuánto tengo para ofrecerle, eso está claro, ¿ya? Y esa cifra generalmente no se da a conocer, puesto que uno, observando a los candidatos, ve cuánto pesa cada uno, ¿ya? Y a quién posiblemente le puedo pagar menos, a quién le puedo pagar más, de acuerdo a sus competencias, a su experiencia y un sinfín de cosas que yo creo que ve la persona que contrata. Pero yo estoy de acuerdo en que exista no la cifra definitiva o exacta como se ha mencionado acá, sino que un rango para que la gente también sepa dónde encajar, ¿ya? Porque también es cierto que se presenta una oferta laboral, ¿ya? Y va Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Gente que por si acaso accede, gente competente en el cargo, ¿ya? Pero va gente también por si las moscas, como se dice, ¿ya? Y eso hace que a la larga, como se establece en los fundamentos del proyecto, hace que los sueldos o el mercado laboral vaya a la baja en cuanto a los sueldos y los sueldos se depriman, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con este proyecto, sin embargo, que se establezca un rango mínimo y máximo dentro de la oferta laboral para el sueldo ofrecido. Eso, presidente. Gracias, diputado Durán. Está nuestro invitado conectado. Habían hecho una consulta en relación a la inconstitucionalidad de la moción. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad no hemos planteado ningún asunto de constitucionalidad ni que haya alguna norma del proyecto que sea inconstitucional. La posición es más bien un asunto de principio respecto al alcance que pueden tener las normas de un determinado ordenamiento jurídico en asuntos que escapan estrictamente de lo laboral o del ámbito de las relaciones laborales. Nos parece complejo intentar regular aspectos que dicen relación con el ámbito privado a través de normas de índole laboral. Eso es básicamente lo que estamos planteando en nuestra presentación. Muchas gracias, Sebastián. Francisco. No. Por su intermedio, presidente, solo hacer un
un recuento de lo que ya señaló el Ejecutivo en instancias anteriores, porque efectivamente acá se citó al Ejecutivo y particularmente el subsecretario y también la Dirección del Trabajo dieron sus opiniones. En primer aspecto, a propósito de lo que se expuso por el invitado, hacer presente que si bien estamos hablando de una etapa precontractual, y particularmente no se ha dado nacimiento a un contrato de trabajo, justamente la doctrina de la Dirección del Trabajo ha asumido que tiene la capacidad de fiscalización en la etapa precontractual, específicamente a propósito de las discriminaciones que se pueden generar en dicha circunstancia. Sin duda existen elementos que pueden mejorar la posición en cuanto a la información que maneja el trabajador a la hora de postular un trabajo, y eso también ayuda a evitar las situaciones de discriminación que se pueden dar en esa etapa de formación del contrato. Entonces, lo primero que se debe prevenir es que hoy día la Dirección del Trabajo efectivamente tiene las facultades para fiscalizar la etapa precontractual a propósito de las situaciones de discriminación, eso sin perjuicio que, como ustedes saben, si se genera una facultad específica, la Dirección del Trabajo sin duda también podría fiscalizar esta etapa precontractual. Lo precontractual hoy día, a propósito de las situaciones de discriminación, la Dirección del Trabajo lo fiscaliza. Esto ha sido refrendado tanto por dictámenes del año 2005, incluso del 2013. Lo hago presente porque esto ha sido tanto afirmado por los distintos gobiernos de turno. Por ejemplo, tenemos el dictamen 3712-39 del 25 de septiembre del 2013. Particularmente ahí la directora del trabajo de la época advierte que en la etapa de oferta de trabajo, aunque sea un acto precontractual, su fiscalización conforme a las reglas generales corresponde a la Dirección del Trabajo. Y por otro lado tenemos un dictamen del año 2005, el 850-29, que también advierte esta situación a propósito de las situaciones de discriminación. ¿Por qué hago presente particularmente la situación de discriminación? Porque a propósito de lo que expuso el Ejecutivo en su momento, esta herramienta de dar cierto nivel de transparencia a la remuneración a pagar ha sido utilizada en otros países como una herramienta que permite atender los problemas asociados a las brechas salariales entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente cuando existe una asimetría de información y tengo claro aproximadamente cuándo le van a pagar a una persona, ahí existen distintas técnicas. Un tramo, una remuneración fija sin tope, etcétera, hacia arriba, pero lo que permite ese tipo de herramienta es que tanto un trabajador y una trabajadora tengan expectativas claras sobre la remuneración que probablemente se le va a pagar. Y en ese punto también hacer presente, como señalaba el diputado Durán, que sin duda el derecho al trabajo se erige sobre una posición base o una situación base. Quien tiene las facultades de administración y dirección de la empresa va a ser el empleador, y el empleador sin duda tiene sobre él recae el derecho también de organizar los medios personales, materiales e inmateriales de la empresa. Por lo tanto, nadie más que el empleador sabe, como decía el diputado Durán, cuánto es lo que puede pagar y cuáles son las condiciones que requieren el cargo. Porque si uno tiene claro particularmente ciertas condiciones del cargo, uno se puede fijar ciertos márgenes de remuneraciones. A propósito de eso, tenemos la experiencia particularmente del sector público, que eso, a propósito de un compromiso en materia de transparencia y probidad de la presidenta Bachelet, se estableció esta obligación de que los concursos públicos en determinados casos se hicieran a través del Servicio Civil, la plataforma de empleo público, donde se grafica la remuneración a pagar. Eso, diputado, sin perjuicio. Gracias, Francisco. Diputada Osandón y diputado Cuello. Gracias, presidente. A ver, me queda claro que según este dictamen, lo precontractual podría fiscalizar la Inspección del Trabajo, ¿no? Pero ¿puede sancionar en algo que no existe, donde no hay un contrato ya hecho? Porque uno de los proyectos habla de sancionar. Presidente, por favor. Acumulemos. Diputado Cuello. Sí, presidente. Bueno, yo en realidad quería discrepar de nuestro invitado. ¿En qué sentido? Que le ha planteado que acá se estaría regulando o se estaría imponiendo transparentar una información del ámbito privado. Y creo, en mi opinión, eso no es así, toda vez que como ha expresado el asesor del Ministerio del Trabajo, si la Dirección del Trabajo puede fiscalizar la etapa precontractual, significa que ya en esa etapa se configura
lo que es característico del derecho al trabajo, es decir, la desigualdad de las partes, la desigualdad y, por supuesto, la naturaleza protectora del derecho al trabajo que cautela la posición de quien está en una posición inferior. Y en consecuencia, atendido eso, el derecho al trabajo no es del ámbito privado, no es una relación de carácter civil, que ahí sí entramos en el ámbito privado, sino que es de una naturaleza distinta y en consecuencia es una información que es necesaria de entregar, justamente también para poder contribuir a garantizar que el trabajador tenga un cierto mínimo de información, incluso también respecto de las propias características del trabajo. Muchas veces hay avisos que son ofertas de trabajo que en realidad son, no sé, ofertas de comisionistas o vendedores que no tienen tampoco que ver con una relación de subordinación y dependencia. Y por lo tanto creo que ahí radica el asunto, la esencia también de esta discusión. Gracias, diputado Cuello. Francisco. Particularmente a propósito de la consulta de la diputada Sandón, particularmente, como bien señaló el invitado, existe una norma que regula la situación de la oferta discriminatoria. Particularmente incluso está vinculada a la solicitud de datos comerciales de los trabajadores, etcétera. Ahí particularmente quiero hacer presente el dictamen 372-39 del 25 de septiembre del 2013 de la directora María Cecilia Sánchez Toro, que señala expresamente, aun cuando la oferta de trabajo sea un acto precontractual, su fiscalización conforme a las reglas generales corresponde a este servicio y que, de constatarse alguna condición discriminatoria, se aplicará la multa genérica frente a infracciones laborales que contempla el artículo 506 del Código del Trabajo. ¿Qué implica esto? En materia laboral, cuando existe un incumplimiento a una normativa laboral y no existe una sanción específica, se aplica la regla general, y así lo ha entendido a propósito de la oferta discriminatoria, particularmente la Dirección del Trabajo. Quiero hacer presente ahí el énfasis que esto ha sido a propósito del principio de no discriminación. Sin duda, ¿por qué hago presente esto del principio de no discriminación? Porque en otros países justamente se ha utilizado esta herramienta como un vehículo para generar mejores condiciones y evitar ese tipo de circunstancias. Sin duda también, como hizo presente el subsecretario en su momento, este proyecto sin duda se le pueden realizar una serie de ajustes que se pueden conversar con los distintos parlamentarios para que sea algo que pueda atender el problema que se ha planteado acá en la comisión. Muchas gracias, Francisco. De todos modos, por eso dimos un plazo bien razonable para la presentación de indicaciones, que es además la herramienta en donde pudiésemos introducir algún tipo de modificación a los parlamentarios. 29 de septiembre, el día viernes, post semana distrital. ¿Bien? Bien, no hay horario, diputado. Es flexible. Agradecerle a nuestro invitado por habernos acompañado y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.